Empezamos, ya son las 9:04. Y bueno, le decía hace unos momentos que hoy es día de mesa de análisis, mesa de debate, y le damos la bienvenida, usted ya los conoce, a Mauricio Zapata. Mauricio, muy buenos días. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo te va? Muy buenos días a Rogelio Rodríguez. Gracias por acompañarnos, también escuché usted, ya está aquí Rogelio Rodríguez también con nosotros en esta mesa de análisis. Rogelio, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días, Mau, buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos y bueno, pues en unos minutos más estará con nosotros también Marco Antonio Vázquez. Como siempre. Como siempre, en unos cuestión de segundos estará aquí con nosotros. También, qué extraño, viene un poco retrasado. Como siempre. Como siempre. Llegando puntual. No, gracias por acompañarnos. Y bueno, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa, pues es este tema de que ha dado mucho de qué hablar. La verdad es que hemos escuchado declaraciones, sobre todo de representantes de los partidos políticos ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, que hablan de que, bueno, hay ciertos factores que podrían inhibir el voto, inhibir la participación de los tamaulipecos el día de la jornada electoral, el día 1 de julio. Iniciamos contigo, ¿te parece, Mauricio? Sí, así es, Claudia. En algunos municipios ha habido pues algunas presiones hacia algunos candidatos que quizá tengan posibilidades de ganar y hay incluso también a algunos simpatizantes que pues los están presionando de alguna manera para no votar por ese candidato o bien para que ese candidato se retire de la elección. Son situaciones que de alguna manera no son nuevas, se han dado en otras elecciones como parte de esas estrategias que tienen algunos partidos o algunos sistemas de gobierno para tratar de pues darle ventaja a sus candidatos. Sin embargo, pues bueno, lo vemos a nivel nacional, ¿no? con el efecto hacia López Obrador, que de alguna manera se quiere pues bueno, intimidar a la gente para que no voten por este candidato. Insisto, ¿no? Son cosas que se dan casi todas las elecciones de unos años para acá, como parte de la estrategia, y esa es parte de lo que se está inhibiendo ese voto. Muchas veces cuando el PRI era gobierno a nivel estatal, pues bueno, le apostaban a que la gente no saliera a votar a fin de que el voto duro, la estructura del partido hiciera ganar a ese candidato. Y lo hemos visto con algunas elecciones. Cuando la gente sale a votar, pues bueno, gana la oposición. Lo vimos hace 2 años aquí en Tamaulipas, la gente salió a votar y decidió darle ese castigo al PRI y votar por lo que consideraban en ese momento la mejor elección. Lo vimos en otras elecciones, en el 2000, por ejemplo, la gente salió a votar y tumbaron al Partido Revolucionario Institucional, esa hegemonía que tenía el PRI de muchísimos años en el voto. Y me parece que es una de las cuestiones que tienen que trabajar todavía las autoridades electorales y desde luego, ¿no?, que la ciudadanía no tenga miedo y que salga a votar por el candidato que ellos consideren, el partido o candidato que ellos consideren la mejor opción. Rogelio Rodríguez, ¿también es tu percepción de que existen factores que podrían inhibir el voto? Sí, yo creo que todos coincidiremos en dos factores fundamentales que pudieran inhibir el voto son el factor de la inseguridad pública y también el descrédito social en los procesos electorales. O sea, la gente sigue desconfiando mucho de los procesos electorales y lo vemos reflejado en cada elección en la gran cantidad de personas que no acuden a votar. O sea, las cifras de abstencionismo son la verdad que son muy desalentadoras y bueno, eso es consecuencia de la desconfianza que hay en los procesos electorales. Pero creo que en estos momentos el factor de inseguridad pública va a inhibir bastante el voto. O sea, no podemos negar que en Tamaulipas, en el caso particular de Tamaulipas, hay municipios donde no todos los partidos políticos están pudiendo hacer campaña. O sea, ¿y a qué se debe? Pues precisamente al factor de inseguridad pública. Hay candidatos que están vetados para hacer campaña, entonces pues eso también de cierta forma inhibe el voto, o sea, y genera un desequilibrio en la competencia. No hay igualdad de condiciones para los partidos políticos y para los candidatos y bueno, de cierta forma eso es lo que pudiera suceder el 1 de julio, ¿verdad?
Ojalá y que la gente, que la sociedad, que el electorado pudiera sobreponerse a esos factores y que acudiera a las urnas, porque la verdad que es importante que vayamos a votar. No todos valoramos de la misma forma la importancia del voto. Pensamos que nada más es ir a elegir un nuevo presidente, nuevos legisladores o nuevos alcaldes, pero la trascendencia del voto va mucho más allá. La trascendencia del voto tiene influencia en el fortalecimiento de las instituciones, en el fortalecimiento de la democracia, y ojalá que todos hagamos un ejercicio de reflexión propio y que vayamos el 1 de julio a votar. Aunque también ya lo ha dicho el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Tamaulipas se encuentra entre los estados de los primeros lugares a nivel nacional Sí. en abstencionismo. Lamentablemente así es. Tamaulipas siempre ha destacado en muchas cosas para desfortuna negativas, y una de ellas es esta precisamente, o sea, la poca afluencia de votantes a las urnas el día de la elección. Hay un factor por ahí que se daba en años anteriores y decía la gente, ¿para qué salimos a votar si siempre ganan los mismos? Y pues bueno, ese es precisamente el problema. Bueno, pues si no sales a votar, pues van a seguir ganando los mismos. Entonces aquí lo importante es que salgas a votar, que elijas libremente y que tu participación sea decisiva, como se ha dado, insisto, en otras elecciones. Marco Antonio Vázquez, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Claudia, buen día, Mauricio, Rogelio. Los factores que podrían inhibir el voto. La violencia, ¿no? Definitivamente. La violencia, la inseguridad. Hemos visto que hay muchos muertos por toda la República. El caso de Tamaulipas, por fortuna, no ha pasado más que de un incidente ahí en la sede del Partido de Acción Nacional. Y respecto a lo que dicen Mauricio, Rogelio, de el abstencionismo, fíjate que yo no sé si sea porque soy más demócrata que ellos, pero yo creo que el abstencionismo es la mejor manifestación del electorado sobre los partidos políticos. Dicen que no sirve para nada, que no motivan el voto, que no le están dando, no le están ofreciendo lo que el ciudadano quiere. Realmente no es que les dé igual que gane uno u otro, nada más les dicen, ¿sabes qué? Ni uno de ustedes me satisface, el que gane, luego nos arreglamos. El problema es que el problema de siempre de México es que después de la elección parece que nosotros nos olvidamos que somos los jefes, que nosotros tenemos el poder, así como tenemos el poder en el voto, tenemos el poder de obligar a los políticos a hacer las cosas de manera adecuada. Respecto al tema, pues yo insisto, es la violencia, la inseguridad, el poco atractivo de muchos políticos, de muchos candidatos. Es fecha que en muchos distritos ni siquiera saben cuál es su candidato a diputado federal, no los han visto, porque no sé si a ustedes les dé la impresión que a mí los candidatos de Morena que se supone que podían o tenían más expectativas de ganar en esta elección, me parece que los candidatos de Morena se están escondiendo como se escondían los del PAN hace unos 3 años. Y no se escondían por cuestiones de que no quiero promocionar el voto. No, se escondían porque los panistas de antes se doblaban y se vendían. Y los de Morena me da la sensación de que son ese PAN que no sé si estén arreglados, ojalá y no, pero que sí les da un terrible miedo a gestionar el voto en la ciudadanía. Ese puede ser otro motivo de que se inhiba el voto del ciudadano. Si yo no conozco a mi candidato, pues no voy a votar por él. Otro factor por ahí, y sí coincido con Marco en el sentido de que, pues bueno, mucha gente está desencantada con los partidos y con los políticos, y me parece que sí, ya es momento de que los candidatos y los propios partidos políticos cambien la estrategia de campaña. Vemos campañas larguísimas. Esta campaña ha sido muy larga, muy desgastante, y al final, bueno, en estos últimos días ya la gente está fastidiada, está harta de campañas, de spots, de discursos, no ha habido tantos mítines, pero ese tipo de situaciones también está fastidiada. Entonces me parece que acortar el periodo de campañas podría ser una opción para que la gente se anime a votar. Desde luego también poner otro tipo de reglas para el proselitismo, ¿no? Hemos visto una campaña también sucia que han utilizado las redes sociales, no tanto para promocionar el voto o promocionar las propuestas de los candidatos, sino para desprestigiar al adversario, para inhibir incluso el voto, para decir tal o cual candidato es malo. No dicen, oye, mi candidato o yo soy la mejor opción por esto y esto. No, dicen, aquel candidato es malo, no votes por él. Entonces esto de alguna manera, pues la gente termina harta, termina fastidiada, termina
pues, con un tedio tremendo. Entonces me parece que sí deben cambiarse un poco las reglas para hacer campaña y desde luego acortarlas. Y eso también puede inhibir la votación. Sí, desde luego, porque terminan hartos, ya no quieren saber nada de lo que es la cuestión política y se ve reflejado desde luego en las urnas. Pero no es que las campañas sean tan largas. Mira, aquí anda un candidato independiente que se apellida Tamayo. ¿Quién lo ha visto? Y no es porque el chavo no ande en la calle, el chavo anda trabajando. Yo me tocó verlo apenas hace un par de días ahí por el crucero que hace la vía del tren con la calzada de Tamatán. O sea, y lo veo muy metido y lo veo, y quienes han platicado con él dicen, sí traen algo en el morral. El problema es que no lo deja el tiempo tan corto meterse ya de lleno a la elección. Incluso me dice que trae mejores ideas que algunos de los candidatos por los que va a votar la mayoría de la gente. No es que sean tan largas las campañas ni tediosas, es que lamentablemente la gente se está decepcionando mucho de los políticos cada que les conoce sus milagros, cada que les conoce sus... Es tan grande la decepción que ya... Eso es el problema. O sea, la política no te harta por lo que es. A todo el mundo le gustaría estar bien y eso es el objetivo final de la política. La política te harta porque dices, pues, ¿a qué horas voy a ver a un político de verdad haciendo campaña, proponiendo y sobre todo que no le estén lanzando mugre porque no la tiene el resto de los aspirantes, ¿no? Sí se necesita tiempo para que lo conozcan. Cuando las campañas empezaron a cortar fue cuando el PRI fue sintiendo paso en la azotea y decía, me van a ganar. O sea, si les doy chance, me van a ganar los otros. Y dijeron, bueno, 90 días son muchos, vamos a cortar las 60. Luego vieron que en muchos municipios pequeños en 60 días eran suficientes para que opositores o liderazgos regionales les ganaran y dijeron, ¿sabes qué? Este municipio es muy chiquito, ¿qué te parece si lo hacemos en 15 días o en un mes la elección? Y ahí está plasmado en la ley cómo se ha ido moviendo los tiempos de campaña, porque el PRI creía que le iban a ganar como efectivamente le ganaron hoy a estos días. Pero no, te digo, o sea, eso de acortar campañas es un acto de autoritarismo, es un acto de represión política. Lo que tenemos que hacer es que el ciudadano se meta más a la política y vaya entendiéndole más a la política. ¿Qué es el objetivo de cada político ahí en un puesto de elección? Yo creo que el tema de que si es largo o es corto el periodo de campañas, yo desde mi punto de vista creo que no incide mucho. O sea, no lo podemos ver como un factor para inhibir el voto. Puedes tener 5 meses, un año de campañas y va a ser el mismo trabajo que van a hacer los políticos. O sea, no van a seguir echando mentiras, no van a seguir entreteniendo con debates ahí huecos y la gente finalmente no ha encontrado los elementos para decidir. Yo creo que, pues sí, yo coincido con Mauricio que sí debe de reducirse el tiempo de campaña para que los políticos se preocupen por expresar algo más nutritivo, algo que pueda... Más no que sea un factor para inhibir el voto. Exactamente. Y en el caso, decía Marco sobre el independiente, los independientes lamentablemente no están en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Y es por eso que a veces los independientes, aunque tengan muy buen plan de trabajo, muy buena plataforma o sean muy competitivos, pues no pueden destacar porque no tienen las mismas herramientas, el mismo presupuesto para publicitarse. Ese es el gran problema, yo creo. O sea, sí coincido con Marco. Este muchacho, he escuchado muy buenas cosas de él y a lo mejor no las conocemos porque no tiene los mismos medios para hacerlo llegar a la sociedad. Pues en los últimos días se ha hablado precisamente de ese tema, sobre qué podría inhibir el voto, y no solamente de Tamaulipas, sino lo hablamos a nivel nacional, hablan de la guerra sucia, el tema de la inseguridad, también las pocas propuestas de algunos partidos políticos, y bueno, también habría que ver qué es lo que se tiene que hacer. A mí me preocupa que en algunos municipios, en particular de la frontera, se están polarizando mucho las cosas, se están tornando un poco violentas, ¿no? Violentas. Entonces, pues eso ya es un presagio de lo que puede ocurrir el día de la jornada, ¿no? Atemorizando, o sea, o ellos mismos en la confrontación y que pudiera llegar a cosas trágicas. Bueno, pues esta situación ya llegó ante el Instituto Electoral de Tamaulipas y también el Instituto Nacional Electoral. Pero nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Ven a H-E-B y vive el verano loco. Compra un 12-pack de cerveza y llévate gratis un jugo de tomate de 946 mililitros. O bien, por cada 100 pesos de compra en whiskies, ahorra 25 pesos. Fíjense al 18 de junio, las promos más locas del año.
Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. ¿Te imaginas un México sin chile? Sí puede pasar. Juan se va de viaje a un lugar exótico y trae un chile. No lo declara a su regreso y contenía larvas de moscas del Mediterráneo que se convierten en una plaga que contaminó todos los chiles y más vegetales del país. Por lo tanto, hubo escasez de chiles, frutas, verduras y hortalizas. Infórmate de los requisitos para traer alimentos de otros países en www.go.mx/Senacica. Senacica. En lo que va de estos últimos 50 años, la publicidad ha tenido grandes cambios en la forma de ofrecerle proyección a tu negocio. Poco a poco adquirimos nuevas técnicas en producción y diversificamos la forma de presentar tus productos a miles de radioescuchas. Anúnciate en radio, el medio más eficiente. Cuida tu marca y, sobre todo, te proyecta hacia tus clientes con más fuerza. Contáctanos para darle ese impulso que a tu negocio le hace falta. ORT Ventas 318-2424. Minutos, bueno, pues hablando acerca de estos factores que se dice podrían inhibir la participación el día de la jornada electoral. Para contrarrestar todo esto, ¿qué tendría el ciudadano que ver o qué tendría que hacer la autoridad, los partidos políticos, los candidatos para lograr esa participación y pues ir acabando con el abstencionismo? Comentábamos ahorita para el aire que desde mi punto de vista me parece que ese día tiene que haber un despliegue, un operativo de la autoridad para que el ciudadano se sienta con la confianza de acudir a las urnas, porque comentaba que en algunos municipios las cosas se están tornando muy violentas y pues bueno, ya se está sembrando en la gente esa posibilidad de que ese día pueda haber disturbios. Entonces, pues lo mejor es previendo desde ahorita y preparar una estrategia de vigilancia, de sobrevigilancia para que la gente pueda acudir confiada a las urnas, ¿no? Y sobre todo hacer que la autoridad empiece desde ahora, ya faltan pocos días, que haga un llamado a la sociedad para que cumpla con esa obligación, que no lo vea como una obligación, sino que lo vea como un derecho. Porque la autoridad electoral. Exacto, la autoridad electoral que intensifique una campaña de hacer conciencia entre la población de la trascendencia que tiene su voto. Yo creo que esos serían los factores que pudieran abonar a que ese día la gente acude a las urnas. Mauricio. Sí, también, la verdad es que también las autoridades sí le echan un poquito la bolita a los partidos políticos, que en parte tienen razón, ¿no? O sea, deben ser los partidos los que deben de impulsar el voto, sobre todo hacia ellos y la libre participación, pero me parece que también las autoridades electorales tienen parte de obligación de promocionar el voto y solamente lo vemos con spots mal hechos, con spots mal producidos, sin mensaje, sin un estudio previo para hacerlo, sobre todo aquí en la local. Vemos spots que no te dicen nada, que te fastidian, no tienen nada de mercadotecnia, y yo creo que ahí es donde también las autoridades electorales deben de trabajar, ¿no? Decirle a la gente, oye, tú puedes salir a votar libremente, tu voto vale, tu voto es muy importante, decisivo, pero lo hacen con spots mal hechos, mal producidos, y esto, pues bueno, no fomenta la participación de la gente. Marco Antonio Vázquez. Yo más que votos, creo que tendríamos que hablar de calidad de votos. Creo que sí tiene que ser lo que decía Rogelio, sobre patrullaje el día de la elección y antes de la elección para que el voto sea libre. Yo sigo insistiendo que para mí el abstencionismo es la más pura expresión del ciudadano de que no le estás dando lo que quiere o de plano no le sirves o no cree que no le vas a servir. Pero sí hay que privilegiar la calidad del voto, que el voto sea libre, que el voto sea secreto, que no se violente ninguna de las normas que tiene marcado el COFIPE. Alentarlo a sobre patrullajes, vigilar desde este momento todo lo que tiene que ver con la elección, la entrega de boletas, la seguridad de las mismas, y que todo se vaya desarrollando de manera adecuada. El ciudadano tamaulipeco, para desgracia nuestra, está acostumbrado ya a escuchar de balaceras, incluso a ver este tipo de actos, que creo que lo que está pensando en este momento es cómo elegir a los mejores gobiernos para que ya no nos siga sucediendo las cosas. Sin lugar a dudas que esa sería la mejor estrategia, ¿no?
todo esto que ustedes mencionan. La participación del INE, lo decía ahorita Mauricio, la hemos visto pues un tanto, pues no despreocupada, sin embargo sí ha sido siempre muy incisiva en este tema cuando se le habla acerca de la poca participación, siempre avienta la pelotita, como dice Mauricio, a los partidos políticos, que sean los partidos políticos y los candidatos los encargados a hacer este tipo de campañas, y ella prácticamente... Es que en teoría eso es, Claudia, o sea, por más que digamos nosotros se están echando la pelotita, se están quitando responsabilidades, en teoría los partidos políticos son los que tienen que promover el voto. Sí dice algo la ley respecto a lo que tiene que hacer el INE y el IETAM, sí lo dice. Pero ¿cómo va a promover el IETAM o el INE un voto que le digas, oye, vota por fulano? No, la participación el día de la jornada electoral. Sí, pero sí hay suficiente información respecto a... las encuestas ahí son más o menos claras. La gente sabe cuándo tiene que votar y la gente sabe cómo va a votar más. Hay muchas dudas, déjame decirte que hay muchas dudas por parte de la gente de que, bueno, ¿y cómo va a partir, cómo ¿Cuándo va el voto con las coaliciones? Con todos exactamente, los tipos de en ese aspecto hay muchas dudas. Y ni modo que digas que eso es trabajo del INE. O sea, tu partido político, tu PAN, te juntaste con el PRD y ahora como a ver cómo le dice a la gente, ¿sabes qué? Nosotros somos panistas, pero nos juntamos con el PRD, eso es tu problema. O sea, ya no tendría por qué la autoridad electoral decirle, ¿saben qué? Ahora el PAN y el PRD se juntaron y también van ahí junto con Movimiento Ciudadano. ¿Le ha faltado difusión? Pero eso es asunto de los... Pero sí, falta información sobre ese respecto. Digo, antes se hacía la coalición y era solamente un cuadrito, ¿no? Con los partidos que estaban coaligados y ya sabía la gente por quién ir a votar. Ahora sí existe la duda, si vota por los 3 partidos que están en una coalición, ¿va a valer el voto o no? Si vota por uno, ¿qué va a pasar con los otros 2? Etcétera. Son cosas que, a lo que voy, ¿no? Que el Instituto Electoral, las instituciones electorales son las que tienen que orientar e informar, y lo tienen que hacer de una manera inteligente, de una manera que realmente promuevan esa participación y no que te den más dudas. Dices, ay, no, ¿sabes qué? Olvídalo, no sé qué onda, cómo está la boleta, mejor no voy a votar. Pero promover la participación. Promover la participación. Pero eso no tiene nada que ver, no es factor. No tiene nada que ver, o sea, pero de alguna manera son temas de los partidos políticos. De alguna manera las instituciones deben de fomentar la participación. Digo, los partidos políticos compiten contra otros partidos políticos. Las instituciones electorales deben de competir contra ese abstencionismo, deben fomentar esa participación, que la gente salga a votar por quien quiera, pero que salgan a votar de manera libre. Porque sí hay mucho desconocimiento en la gente, incluso sobre lo que hace, lo decíamos la vez pasada, lo que es un diputado, lo que es un senador, a quién representa, lo que hacen los alcaldes, incluso mismos, o sea, cuáles son las obligaciones de los alcaldes. Todos sabemos que es nuestro presidente municipal, pero no sabemos cuáles son sus obligaciones mismas, o sea, entonces yo creo que ahí en parte de esa ignorancia de la gente radica a veces el abstencionismo mismo. Y creo que sí, la autoridad del INE, el IETAM, tienen esa obligación no de decirnos por quién votar, pero sí educarnos, fortalecer más la cultura democrática. De hecho, tienen un área, ¿no?, de cultura y participación cívica. Tienen como en comisiones, ¿no? Así como en comisiones, sí, así lo tienen. Cada consejero, en el caso del IETAM, tiene una cartera, una comisión, que una de ellas es precisamente eso, la difusión de la cultura democrática, o sea, explicarle al ciudadano en qué consiste un proceso electoral mismo, o sea, cuándo es una elección federal, cuándo es una elección local. Sí, no por quién votar, ellos hacen pero ejercicios, sí, incluso el mismo IETAM organiza a veces ejercicios con los niños para desde los niños irles creando esa cultura, y creo que en ese aspecto sí creo que ha sido apático, ¿no? Pero es diferente hablar de coaliciones y hablar de candidatos, o hablar de cuándo vale tu voto y cuándo no vale tu voto. O sea, la autoridad, incluso el legislador, ha sido tan benevolente con este tipo de legislación, de tipo de coaliciones, que tú sabes, por ejemplo, que el voto vale si cruzas los 3 partidos políticos de una coalición, si cruzas 2 o si cruzas 1. O sea, no vale cuando cruzas un candidato y otro partido que representa a otro candidato, eso sí. Pero vaya, la autoridad electoral no tiene la culpa de que tú te hayas juntado como te hayas juntado. O sea, como que Morena con el PES. Pero hay mucha gente que no lo sabe, Marco, que sí existen esas dudas. Pero vaya, no hay ningún problema si vota por uno, vota por otro. Este tipo de diseños de boletas se hicieron precisamente para eso, para que los partidos que tengan representación o que hayan trabajado algo ganen votos. Si por ejemplo tú votas, un ejemplo, quieres a Ricardo Anaya, votas por el PAN, o quieres a Ricardo Anaya pero votaste por Movimiento Ciudadano, quiere decir que tu afiliación es de Movimiento Ciudadano y ese voto va a contar para la representación proporcional de Movimiento Ciudadano.
Cuando vota a los 3, la ley, te digo, es tan benevolente que dice, si se votan 3, se van sumando todos los votos y es un solo voto el que cuenta, pero primero para uno, luego para otro y luego para otro, y hasta que se agoten los números. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. O sea, no le veo ningún problema. No creo que sea la autoridad la que tenga que promocionar el voto o distinguir este tipo de coaliciones. Es un tema de partidos que no han sabido trabajarlo, que creyeron que todo era posicionar a un candidato. Cuando se les venga el problema a los partidos, ese va a ser tema de ellos. Cuando se digan, ¿sabes qué? La gente no votó por el PAN porque les gustó más la canción de Movimiento Naranja y se fueron por Movimiento Naranja y votaron por Ricardo Anaya, pero se fueron por Movimiento Naranja. O votaron por Ricardo Anaya, pero se fueron por el PRD. O sea, ese va a ser un tema de los partidos. Ese es un tema diferente a promocionar el voto. Lamentablemente te digo, o sea, yo creo que son los partidos los que se quedan cortos, no la autoridad electoral en ese tema. Ya para irnos, Rogelio. Pues no, yo insistir que la tarea, yo sí discrepo aquí con Marco y creo que la tarea es del INE y del IETAM. O sea, insistir, faltan pocos días y todavía hay tiempo para que convenzan a la gente de la trascendencia que tiene ir a las urnas el 1 de julio. Tienen que orientar e informar también. Esa es la obligación de las autoridades electorales. Gracias, Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata. Ya nos vamos, también gracias a usted por acompañarnos, por sintonizarnos. Les recuerdo, cortes informativos cada hora, además noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas. Ya son las 9:30. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día.